Gracias, Josué. Y nada, bueno, gracias por invitarme también. Siempre el flujo es en otro sentido, ¿no? Siempre vais allí a la UPO, ¿no? En tesis y en el máster y bueno, es un placer, ¿no? Poder contaros las cosillas que estamos haciendo, ¿no? Aquí en lo que me dedico en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablaros de variaciones de color floral, ¿no? En concreto, quería hablaros de dos estudios, más o menos están relacionados, pero el primero es el que da nombre a la charla. Vamos a hablar de variaciones de color a nivel de antocianina entre especies, y lo he desarrollado en colaboración con personal de Estados Unidos, ¿no? Aquí de la Universidad de Alaska, Santa Clara y UC Davis. Y el segundo, quería presentarlo aquí, pues lo haré brevemente, pero es realmente es un artículo metodológico sobre medición de antocianina mediante cámara digital. Y bueno, pensaba que posiblemente algunos de ustedes podéis utilizarlo en vuestras investigaciones si os animáis a esto del mundo del color, o posiblemente también la idea se podría, yo creo, aplicar a estudios de animales, de pigmentación de animales, creo. Bien, los procesos de especiación y adaptación, bueno, pues han creado gran cantidad realmente ha sido bastante, bueno, han recibido bastante interés, ¿no? Entre los naturalistas y biólogos evolutivos, ¿no? Aquí os muestro para mí algunas de las obras más influyentes para mí, aunque evidentemente hay otras muchas. Y en concreto los procesos mutualistas, interacciones planta-animal, pues son posiblemente un campo de los que más se ha investigado. Así, las plantas han desarrollado los atributos florales en respuesta a presiones selectivas mediadas o realizadas por los polinizadores. El avance de la filogenia molecular, en concreto los mapeos de caracteres sobre caracteres florales en filogenias, pues bueno, nos ha dado resultados en este sentido, ¿no? Resultados de cómo varían la morfología floral a nivel de la filogenia, ¿no? Así, por ejemplo, os pongo solo un ejemplo de este estudio de unas campanuláceas sudamericanas, en las cuales se ha visto que repetidamente pues, el síndrome floral de polinización por murciélago ha evolucionado, ¿no? Y bueno, tenéis otros muchos ejemplos, y en concreto estos tres últimos pues serían de aquí, de la península ibérica, ¿no? Como variaciones, como digo, variaciones a nivel de polinizadores en la península ibérica. Y entonces, llegado a este punto, ¿no? Pues tal vez podríamos preguntarnos qué caracteres están mediados por los polinizadores, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues hay cuatro grandes grupos, ¿no? Que serían la morfología, los que podrían estar influenciados, la morfología de la flor, la recompensa, polen, néctar u otros, el color y la fragancia, el olor. Aquí en este caso, y lo que quiero poner de manifiesto aquí es que posiblemente en cada uno de los sistemas de estudio que analicemos, la respuesta a esta pregunta anterior pues, va a ser variable. Es decir, hay gran diversidad de los procesos de divergencia mediados por polinizadores, pues son complejos y dependiendo del grupo, pues esto va a variar. Pero quería aquí traeros este trabajo, o bueno, hacer referencia a este trabajo que para mí es muy interesante, de Stacy Smith. Es una revisión que ella hace en varios grupos de especies hermanas, cómo se ha producido la divergencia, ¿no? Cómo han variado esos caracteres. Y aquí lo que ella pone de manifiesto es que parece ser que hay procesos de pleiotropía. Y en este caso en el sentido de pleiotropía positiva. Es decir, un mismo gen pues, tiene efectos diversos en diferentes rasgos, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que se muestra, esto sería el símbolo para el color, la morfología de la flor, recompensa y caracteres masculinos y femeninos, ¿no? Y como veis aquí, pues hay muchas interconexiones. Y ella pues lo atribuye a pleiotropía positiva, ¿no? En cualquier caso,
esta idea pues es subyacente, ¿no? Y viene ya de antes, ¿no? Como el carácter, los rasgos mágicos, en un sentido todavía más amplio de pleiotropía, o las integraciones fenotípicas, ¿no? Bueno, en definitiva, entonces en definitiva están todos, parece que están generalmente conectados, ¿no? Estas variaciones. Pero lo que está claro, perdón, es que hay una cierta unanimidad en que el color aquí es importante, ¿no? El color es un rasgo importante. Y por esto, en los últimos tiempos, pues los últimos años se ha llamado a los genes de la especiación, a los genes relacionados con el color floral, pues se le han dado el atributo, aquí en algunas revisiones, de genes de especiación. En este caso, bueno, son una serie de trabajos realizados por Toby Brasov, y que no voy a entrar en detalle en explicar, pero en definitiva lo que ponen de manifiesto es cómo la ganancia o pérdida de un pigmento puede, aunque tiene correlacionados algunos aspectos como morfología y demás, como digo, pero tiene una repercusión directa en la tasa de visita y por tanto en el aislamiento reproductivo y por tanto en la especiación, ¿no?, de estas especies, ¿no? Y bueno, esos cambios de color, esos cambios de pigmento, ausencia o ganancia de pigmento, pues realmente, aparte de lo que se conocía o se pensaba antes que necesitaban varios genes implicados, pues solo sería un gen, ¿no? En este caso un gen regulador de la transcripción, ¿no? Como, bueno, después haré referencia a esto. Entonces, en este sentido, vamos a ver, ya que empiezo a hablar de color, qué factores afectan a el color de una flor, ¿no? Sería ya que hemos visto que el color sería un rasgo bastante importante, bueno, ¿cómo se forma el color de una flor, ¿no? Pues aquí tendríamos dos grandes factores, ¿no?, por así decirlo. El primero sería el pigmento en sí, qué tipo de pigmento tiene y su concentración, ¿no? Como aquí os pongo, ¿no? Dependiendo del pigmento que tenga, pues va a causar un tipo u otro de color. Aquí también influye la presencia de copigmentos, que son moléculas o compuestos que se van a unir a estos pigmentos y que pueden modificar levemente la coloración, ¿no? Los metales también en este mismo sentido, de forma similar, y el pH, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, cómo variaciones en el pH van a modificar el color. Y por otra parte, tenemos los aspectos relacionados con la morfología del color, de morfología del pétalo, en el sentido de cómo afecta cómo refleja la luz, lo que se muestra aquí. Tanto la célula de la epidermis, la forma de la célula de la epidermis, como el parénquima también puede afectar cómo refleja la luz y en este sentido variar un poco la percepción del color que se tiene. Pero como digo, son los pigmentos, los tipos de pigmentos los más importantes, ¿no?, posiblemente en la variación de color, ¿no? Entonces, nada, aquí os voy a vamos a hablar un poquillo de los cuatro grandes tipos de pigmentos, ¿no? Las clorofilas, algunos autores no la consideran, pero a mí sí me gusta considerarla porque son relativamente poco abundantes, pero en algunos casos, como en la familia, algunas orquídeas, pues como veis aquí, pues tienen algunas flores, parte o de las flores menos es verde, ¿no? Verde clorofila. Evidentemente da coloraciones verdes. Por otra parte, tendríamos los carotenoides, que dan coloraciones amarillas o rojizas. Estos son mucho más abundantes. La betalaína sería un grupo que produce los mismos tipos de coloración que el carotenoide, incluso algunos rosas, y que lo que pasa es que específicamente está localizada en el orden cariofilare, ¿no?, en algunas familias, no en todas. Y por último, los compuestos más diversos y más importantes posiblemente en el color serían los flavonoides. Y los flavonoides podemos diferenciarlos o agruparlos en dos grupos, ¿no? Primero serían estos de aquí, que dan coloraciones amarillas y marrones, pero muy pálidas. Serían auronas, chalconas, flavonas o flavonoles. Y después, por último, el grupo más diverso, como veis aquí en esta paleta de colores, serían las antocianinas, ¿no?, que por excelencia es el grupo, los pigmentos que más color dan, ¿no? Esta misma gama de colores que proporcionan a las plantas, pues lo que intento
mostraros aquí, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? Y entonces, como veis, pues todas estas son compuestos, contienen antocianinas, generalmente puras, ¿no? Sin combinación con otros pigmentos, y pueden dar coloraciones púrpura oscuro, casi negra, hasta después toda la gama de rojos y rosa, morados, naranjas, azules, que son específicas de las antocianinas, incluso verdes, ¿no? Poníamos ahí, es un verde un poco especial, es un verde no clorofílico, pero bueno, lo pongo aquí un poco por curiosidad, ¿no? En el caso de una puya alpestris de Chile. ¿Y qué son las clorofilas, no? Pues bueno, o mejor dicho, toda esta diversidad de colores, en primera instancia, aunque hay otros factores también, provienen de que existen 6 grandes grupos de antocianinas, ¿no? En total parece que hay entre el orden de 800, puede haber ahora mismo, tipos diferentes de antocianinas, pero todas están agrupadas en estos son los 6 grupos más importantes, ¿no? Y aquí tenéis, ¿no? Este sería el esqueleto de la antocianina con diferentes otras glicolizaciones, otros compuestos que se le pueden unir. Y aquí tenéis la absorbancia, el patrón de absorbancia de la antocianina, y como veis, generalmente están entre 500 y 560 o 520 y 560, ¿no? Este pico de aquí, que es el de la cianidina, pues variaría, ¿no? En estas especies. Y ahora, entonces, como las antocianinas hemos dicho que son los más importantes, ¿no? Que vamos a ver, pues, ¿qué se conoce, ¿no? A nivel de la biosíntesis, ¿no? Pues bueno, la ruta biosintética de la antocianina, la ABP, ¿no? Pues realmente sería de las mejor conocidas a nivel por lo menos de compuestos secundarios de plantas, ¿no? De metabolitos secundarios. Y como veis aquí, pues a destacar estos serían los genes principales, del orden de 6 a 8 genes principales. Aquí lo que muestro son las enzimas en mayúsculas, con sus abreviaturas. Y bueno, el último, como veis aquí, la antocianina coloreada se crea en la última parte de la ruta. Todos estos compuestos son incoloros. Y un aspecto también muy interesante sería que ramas laterales de estas antocianinas van a producir otros flavonoides que tienen unas funciones en planta muy importantes, ¿no? No solo en los pétalos, sino en el resto de la planta, ¿no? Como veis aquí. Aquí van a estar los amarillos, estos pálidos que he dicho antes, y también vamos a tener otros importantes como los taninos, epicatequinas y demás. Y bueno, la protección que dan a la planta, como digo, es frente a hongos, frente a herbívoros, radiación ultravioleta, temperaturas tanto alta como baja, congelación y sequía. Entonces, como veis, son muy importantes en la respuesta frente a estrés. Otro aspecto interesante que tengo que comentar es que en la última parte de la ruta se le añaden, sufren una serie de modificaciones, glucósido y demás, y se incluyen en una vacuola, ¿no? Esta vacuola, como veis aquí, ocupa todas las células en el caso de los pétalos, pues ocuparía esta vacuola todas las células. Estos son pétalos de Silene colorata. Y después, por último, ya hablar un poco de la regulación de esta ruta, ¿no? Se conoce bastante bien, ¿no? Hay muchos estudios y aunque hay excepciones a este patrón, pero parece que la mayoría de las regulaciones se produce a nivel de factores reguladores de la transcripción génica, ¿no? Como es el caso del complejo MBW, y que generalmente está formado por los MIPS, ¿no? Los MIPS es una familia muy extensa, pero aquí el ABP pues realmente se ha visto que controlan bastante bien. Y lo que quiero representar con esta flecha es que su acción puede ser lo que se ha visto en todas las especies, específica en cualquiera de estos genes o bien en grupos. Generalmente pueden actuar en estos 2, estos 3, en grupos, ¿no? Pero como digo, la regulación es muy diversa. Y de forma interesante, lo que quiero representar aquí es que, como se sabe, los reguladores de la transcripción van a permitir producir antocianina, es decir, son específicos de tejido, es decir, van a permitir producir antocianina en los pétalos y no en el resto de plantas, o viceversa. Y en los últimos años pues, se ha visto también que esa regulación es específica a nivel celular también, lo que nos marcaría los patrones de máculas o pétalos rayados, este tipo de morfología en los pétalos. Vale, pues entonces
Ahora vamos a una vez que conocemos los aspectos relacionados con el color, pues voy a hablaros un poco de variaciones intraindividuales, ¿no? De variación del color, ¿no? Cómo las flores pueden variar, ¿no? Lo cual nos daría pistas sobre ya de meternos en procesos microevolutivos, ¿no? Antes estaba hablando más de macroevolución y ahora iríamos a micro. Y bueno, como cualquier otro carácter en planta, pues puede haber, ¿no? Bueno, esto hay bastante debate en los últimos tiempos de cómo son estos caracteres, ¿no? Cómo es el color, cómo es la variación intraespecífica. Y como digo, igual que cualquier otro carácter, pues puede ser o bien discreto o bien continuo, ¿no? De forma si hay categorías o si hay una gradación, ¿no? Y con su respectiva, con lo que conllevaría la herencia, ¿no? de ese color, ¿no? Y bueno, vamos a hablar muy brevemente primero del carácter discreto. El carácter discreto es lo que se conoce como polimorfismo de color floral, en este caso, ¿no? Los polimorfismos es la presencia de al menos dos morfotipos de color, deberían considerarse dentro de una misma población y que tiene una carga genética, es decir, eso está fijado genéticamente, ¿no? Esa sería la definición. Y bueno, nos han servido, a los que estudiamos procesos evolutivos, pues nos ha servido, las plantas polimórficas están muy bien, puesto que, aunque también puede haber variaciones de, como he dicho antes, de otros caracteres, pero aquí sí que, como en estos casos, parece ser que la variación, a ser dentro de especies, pues solo es del color, dejando el resto de caracteres fijos, ¿no? entre los individuos, ¿no? Entonces eso nos viene muy bien para ver preferencias de polinizadores e incluso, bueno, y cómo responden de fitness y demás, ¿no? estos polinizadores, ¿no? En definitiva, procesos de adaptación. Y aquí lo que quería poner de manifiesto es que en los últimos tiempos se está evidenciando que no es tan raro, como los procesos de polimorfismo de color no son tan raros como se pensaban antes, y en esta revisión que nosotros hemos hecho en el Mediterráneo parece ser que en algunos grupos, y eso sería muy interesante ver por qué, no se sabe hasta ahora, pero en algunos grupos, no en todos, pero en algunos grupos sí que son relativamente importantes, afectando a nivel de género al 50%, incluso más de la especie. Y por último, hablar de la otra variación, que sería discreta, ¿no? Y yo no sé el motivo, pero aquí lo que parece, hay muy pocos estudios, mientras que en animales hay muchos más estudios a nivel de color, de variaciones continuas. Aquí, perdón, he dicho discreta, sería continuas, pues aquí en plantas hay muy pocos estudios. Y os pongo este caso en concreto porque para mí es importante, puesto que no solo documentan una variación continua en esta orquídea, Anacapsis morio, sino que además demuestran que está seleccionada por polinizadores, ¿no? Esta variación está seleccionada por polinizadores. Entonces, perdón. Entonces, estamos con todo lo anterior, lo que nos preguntamos en una pregunta que nos hicimos desde hace ya mucho tiempo es, tenemos mucha información, sabemos que los polinizadores evidentemente diferencian colores y tenemos una información muy grande que no tenemos, es difícil, ¿no? en otros sistemas, ¿no? De cómo se origina el color, pero cómo se organiza esa información, ¿no? Todo esto cómo se organiza, ¿no? Cómo estaría interconectado. Así, esto nos permitiría conocer aspectos desde nivel celular, esta información cómo se va transmitiendo hasta nivel de órganos y hasta un visor externo, ¿no? Un polinizador que en definitiva es un organismo externo, ¿no? Y esto pues nos daría lugar a responder preguntas de también cómo se produce la comunicación planta-animal, ¿no? Siempre, como digo, voy a hablar de intraespecífico, ¿no? Interindividual. Entonces, bueno, pues estas son a raíz de esta pregunta general, pues os voy a presentar los datos de estas tres preguntas, ¿no? El estudio que he llevado a cabo serían para responder estas tres preguntas.
cómo varía a nivel intraespecífico, como digo, el color floral, cómo se relacionan esas diferentes medidas y cómo se organiza, cómo es la fuerza de esas relaciones de esa arquitectura del nivel, ¿no? Como digo, desde la expresión génica hasta los polinizadores, ¿no? Siempre a un nivel intraespecífico. Para ello hemos utilizado 3 especies de brassicáceas, por aquello de controlar por el factor filogenético, ¿no? Parria nudicauli es una especie circunboreal. Todas ellas, como veis aquí, presentan polimorfismo de color. Están catalogadas, bueno, están tradicionalmente consideradas como polimórficas, teniendo un morfo blanco y 1 o 2, generalmente 2 morfos de color, uno más suave y otro rosa más fuerte o púrpura. Y bueno, Parria nudicauli, como decía, es una especie circunboreal que nosotros vamos a estudiar en Alaska, después os lo presento. Es una especie perenne. Raphanus sativus y Estrestanthus serían Estrestanthus grandulosus, esto es un complejo dependiendo de la categoría taxonómica. Estas 2 especies están localizadas en la zona oeste de Estados Unidos, generalmente en California, aunque Raphanus puede ser invasor en otras zonas. Y igual, ¿no? En este sentido, las 2 son anuales, ¿no? Y lo que tienen en común es que todas necesitan polinizadores para producir semillas y generalmente, aunque también hay sírfidos y bombílidos, pero la mayoría están, bueno, uno de los polinizadores más importantes son himenópteros, ¿no? En este sentido. De Parria nudicauli, que es la especie que hicimos el trabajo un poco más extenso, pues estudiamos, como digo, una población en la zona central de Alaska. Aquí este polimorfismo que hemos visto antes, esta relación de morfos, es variable. Hay trabajos anteriores lo que muestran es que hay una correlación, una correlación entre la temperatura media y temperatura anual máxima y la frecuencia de morfotipo blanco. ¿Okay? Entonces, nosotros estudiamos aquí esta población, que es la que tiene mayor número de morfotipos blancos. Vale, ¿y qué es la metodología, ¿no?, en la que utilizamos, ¿no? Lo describo un poco porque yo creo que es importante, ¿no?, para que comprendáis lo que hacemos después. Pues bueno, aquí vamos a seleccionar entre 32 y 68 individuos de forma equitativa, en la medida de lo posible, los 3 morfotipos de color. Aunque, bueno, para Parria tenemos sobre representado el intermedio, pero bueno. Y aquí, en este caso, pues vamos a analizar una flor por individuo, de todos estos individuos, de variación interindividual, y cogemos, para evitar problemas, pequeños problemas con variaciones entre color de otras flores, un pétalo, le vamos a analizar el espectro de color mediante espectrofotómetro portátil. De aquí vamos a sacar las medidas de color de este pétalo, y aquí esto vamos a implementarlo en el sistema de visión de Apis mellifera, que se puede extrapolar al resto de himenópteros, ¿no?, por estudios que ya lo demuestran. Y por otra parte, los otros 3 pétalos los vamos a analizar bioquímicamente. Las antocianinas, los flavonoides, ¿no?, en general, ¿no?, pero la antocianina la analizamos en el lector de microplaca, y los flavonoides los analizamos mediante identificación y cuantificación, lo vamos a realizar mediante HPLC. Y en el caso de Parria nudicauli, que como ahora explicaré a continuación, sabemos el sistema genético que causa la variación del color, utilizamos el ARN de los pétalos para determinar la expresión génica de la charcona sintasa, el gen CHS, ¿no?, mediante PCR cuantitativa. Estos trabajos, como digo, se sabe, ¿no?, cuál es el factor causante, ¿no?, de la variación de color, ¿no?, por estudios anteriores, ¿no? Aquí también, mediante PCR cuantitativa, pues se muestran todos los genes de la ruta, ¿no? Y si os fijáis, mostrando siempre en pigmentado frente a blanco, pues en todo es similar, exceptuando la charcona sintasa, ¿no?, que la expresión es 24 veces mayor de los pigmentados. Eso mismo que se vio en este estudio, solo con los genes del ABP, pues se vio en un estudio posterior con el transcriptoma entero de los pétalos, ¿no? Este punto de aquí sería la charcona sintácea, ¿no?, que, como veis, está mucho mayor expresada en pétalos que en blancos, ¿no?, que individuos
ejemplo. Y por otra parte, el HPLC lo que nos muestra también, la charcona sintasa, perdón, veis que es un gen que está aquí al principio de la ruta, y la carga de flavonoides que tienen estos pétalos, pues por una parte tendríamos cianidina, que sería la antocianina, y después, aunque aquí hay otros picos, pero un poco importantes, serían los flavonoles, los otros genes que podrían, perdón, los otros flavonoides que contienen la célula. Bien, aquí os muestro ya los primeros resultados. Voy a ir siempre de una menor a mayor complejidad, ¿no?, de interacciones entre variables. Y aquí, primero, lo que os muestro es la concentración de antocianina en las tres especies, y esto sería el color, ¿no?, cuantificado como croma R, que explico a continuación, pero bueno, es una medida de color, ¿no? Entonces, tanto antocianina como color es representado, y aquí lo que os muestro solo serían de menor a mayor, los individuos como estarían en la población esta que hemos estudiado, cómo estarían, ¿no? Y bueno, las dos características importantes que podemos ver aquí es que, en primer lugar, aquí no hay categorías, o por lo menos parece que se trata de una evolución continua, ¿no?, de un cambio continuo, ¿no? Aquí las categorías, perdón, los diferentes colores evidentemente indican blanco, rosa fuerte y rosa claro, pero como veis no hay salto, o si los hay realmente no forman categorías propiamente dichas, ¿no? Hay un continuo, hay algunos valores que tienen más, aquí se puede ver algo, pero en cualquier caso parece más que es un carácter continuo. Y por otra parte, bueno, eso sería más lógico, pero parece que los humanos pues en este caso no, bueno, hay, como veis aquí, algunos individuos fuertes, pero no hay una relación entre lo que vemos nosotros aparentemente y después la cantidad de antocianinas que tienen o el color, ¿no? Bueno, pero eso sería lógico, ¿no? Ahora aquí lo que represento sería la cantidad de antocianina en cómo varía en función del croma, ¿no? En este caso el croma R, una medida de color, ¿no?, para ver cuál de las medidas de la batería, de los diferentes índices que utilizamos para conocer el color, cuál de ellos se ajustaba mejor a la cantidad real que tenía de antocianina. Entonces, bueno, hicimos pruebas con todo esto. Estos serían los que dieron regresiones significativas, estos no. Y bueno, utilizamos por una parte índices que están relacionados únicamente con las propiedades físicas de la luz, y otros que incorporan, como este y este, que incorporarían el sistema visual de los animales en general y de los insectos en particular, ¿no? En concreto, el color en contraste, este sería para abejas, ¿no? Y bueno, como veis, el que mejor se regresiona sería el croma R, ¿no?, que por eso lo vamos a utilizar en las siguientes medidas, ¿no?, las siguientes comparaciones. Pero quería mostraros, si os dais cuenta aquí, hay un poco de truco, en el sentido de que los datos están transformados por logaritmos. Y bueno, eso es lógico porque después voy a utilizar los datos para regresiones lineales, pero quería mostraros los datos sin transformar. Y como veis, aquí veis que la relación con el color es exponencial. De forma de que, veis, al principio, pues bueno, pero al final parece que las últimas muestras pues tienen mucha cantidad de... Los colores más intensos tienen una gran cantidad de antocianina. Eso lo hablaré después. Aquí ya lo que muestro aquí sería cómo esta variación intraespecífica variaría en el sistema de visión de los himenópteros, ¿no?, de Apis mellifera, ¿no? Aquí los diferentes códigos de colores, ¿no? Entonces, como veis, la variación es bastante amplia, y teniendo casi siempre ocupa tres regiones del hexágono. Y bueno, las distancias aquí se utilizan distancias euclidias para medir los puntos más alejados, y irían de 0,29 a 0,49, ¿no? Y lo interesante de este asunto es que por bibliografía lo que se considera que a partir de 0,10 0,11 las abejas podrían diferenciar bastante bien estos colores, ¿no? Entonces aquí tenemos de orden de 3 a 5 veces esta capacidad de diferenciación por las abejas.
es lo que se muestra, este 0,11 es lo que se muestra aquí con este hexágono azul. Y ahora aquí lo que hemos intentado es darle una tercera dimensión a este hexágono de color, representando la cantidad de antocianina, ¿no? Y aquí, por aquello que acabo de explicar de la relación exponencial que tiene. Entonces, aquí lo que se pone de manifiesto es que pequeños incrementos de la cantidad de antocianina van a generar colores visibles para la abeja muy diferentes, son todos estos de aquí, si os dais cuenta. Y al final, en la parte final de esta regresión, pues bueno, para crear un color no tan diferente como los anteriores, la planta tiene que gastar ahí muchos recursos para mucha cantidad de antocianina, ¿no? Mucha concentración de antocianina. Entonces, bueno, es unos resultados que creemos más interesantes. Y por último, para responder a la tercera pregunta, de cómo sería la arquitectura de la expresión del color, ¿no? De la transmisión del color, pues sería realizamos un modelo de ecuaciones estructurales con 5 variables, considerando la expresión de la Charcona sintácea, concentración de antocianina, concentración de flavonoles, croma R como medida de color reflejado y el sistema de visión de la abeja, ¿no? Cómo se representan estos colores en el sistema de visión de las abejas. Y cada una de estas flechas nosotros mediante una lógica pues intentamos, es decir, construimos un modelo preguntándole cuál de estas flechas serían importantes, ¿no? Como digo, cada una de estas flechas tiene su razón, ¿no? Pero bueno, voy a discutirla a continuación, ¿no? Y aquí tenemos los diferentes niveles, ¿no? Y bien, corrimos un modelo, este modelo de ecuaciones estructurales lo corrimos en Lisrel y nos dio resultados, mediante anidamiento de este modelo, pues nos dio resultados bastante cercanos a 1, ¿no? Que serían que nuestros datos se ajustan bastante bien a este modelo, que sería el modelo aceptado, ¿no? Entonces, como veis, aquí respecto al anterior hay algunas flechas que han desaparecido, son las no significativas, las que han desaparecido, y otras pues tienen mayor grosor, ¿no? Y eso es lo que voy a explicaros brevemente, ¿no? Un poquito desglosar esta información que hay aquí. En primer lugar, la expresión génica vemos que ejerce su mayor fuerza hacia las antocianinas, ¿no? Sería lógico, ¿no? Y aquí, en estas dos flechas, esta sale significativa por los pelos, esta no sale significativa. Como lo que realmente nos preguntamos aquí era si, como la Charcona sintasa estaba al principio de la ruta, si podía afectar a otras, esos productos podían afectar a otros compuestos que hubiera en la célula, de forma que afectaran al pH, y como vimos el pH también afectará al color. Es todo es complejo, ¿no? Pero como vemos, bueno, aquí parece que hay un efecto leve, pero aquí no lo hay, ¿no? Y otro aspecto interesante sería que, evidentemente, la Charcona sintasa estaba al principio y los flavonoles estaban en una rama secundaria, pero involucrada, y vemos que no, que aquí no tienen un efecto, la expresión no influye en la cantidad de flavonoles. Entonces, los flavonoles, aquí la cuestión, sin embargo, si nos sale esta flecha indicando que realmente los flavonoles, la síntesis de flavonoles está afectando a la antocianina, pero en definitiva, si os fijáis, aquí el modelo explica bastante poco. En este caso, igual que aquí en estas variables se ajusta bastante bien, aquí explica muy poco. Y entonces aquí hay otras variables, esto nos indica que hay otras variables que no estamos teniendo en cuenta en nuestro estudio, que están jugando un papel importante. Evidentemente, el gen o la enzima que está en ese principio de la rama, el flavonol sintasa, otros genes reguladores de la transcripción, posiblemente están jugando un papel importante y no lo hemos tenido en cuenta en el estudio. Y otro asunto también interesante es que fijaros que este sería el color, pues los flavonoles no van a actuar como complemento, ya que no afectan al color, ¿de acuerdo? Eso, en otras especies se ha visto que esto ocurre así, pero aquí vemos que no. Y por último,
bueno, ¿cómo actúan, ¿no? Las antocianinas, ¿no? ¿Cómo van a influenciar a los demás variables, ¿no? Pues lo que se muestra aquí es que aquí he calculado, este sería el efecto indirecto de la antocianina en el aspecto, en la visión de las abejas, y este sería el directo. El directo tendría que ver específicamente con ese pigmento, cómo está afectando ese pigmento a la visión. Y aquí, en definitiva, como estamos midiendo la luz reflejada, hay otros factores, los que hablaba antes de la superficie del pétalo, o incluso partes de dentro, ¿no?, del pétalo. Entonces es superior. Si multiplicamos estos dos coeficientes, sería bastante superior. Entonces parece ser, esto nos indica que evidentemente las antocianinas están afectando a cómo las abejas ven el color, pero hay ahí otros factores que también relacionados con la reflexión a nivel de pétalo que también están influenciando. ¿Vale? Entonces nada, por las conclusiones pues serían estas tres, ¿no?, que he hablado un poco antes de ellas, ¿no? Parece ser, aunque realmente, si queréis podemos hablar después, pero nuestro estudio realmente no se diseñó específicamente para ver si es un carácter continuo, discontinuo, pero parece que indica que es un carácter continuo, ¿no? Y esto mismo lo hemos estado, bueno, aquí lo podéis ver, ¿no? Entonces, bueno, nosotros si vemos los extremos, pues tenemos un blanco y tenemos un púrpura, si queremos llamarlo, pero tenemos toda la gama intermedia. Y esto, como digo, lo hemos estado observando en muchas otras especies, o en algunas otras especies. Hay otras que sí son polimórficas de libro, pero hay otras que no. Y entonces esto yo creo que deberíamos un poco repensar si realmente, ¿no?, sobre la naturaleza de este carácter polimórfico, o si es poligénico, o hay otros factores involucrados. Por otra parte, como he dicho, la acumulación sería de antocianina es exponencial, y esto yo creo que explicaría por qué la planta tiene un poco limitada la producción de antocianina, es decir, ella no puede producir antocianina a este nivel. Entonces ahí entrarían a formar parte cambios en los enzimas para que produzcan otros tipos de compuestos de antocianina para variar el color. Y por último, hemos visto que variaciones a nivel, siempre como intraespecíficas, a nivel celular, son percibidas bastante bien pueden ser percibidas por himenópteros, ¿no?, en este caso los polinizadores de las plantas que estudiamos. Y que bueno, hay otros factores ahí, además de los pigmentos, que van a estar interactuando en este color. Y bueno, en este sentido, pues, tanto si consideramos polimorfismo o variaciones continuas, parece ser que las variaciones a nivel de color y sus relaciones a nivel de planta también, con estos pigmentos, pues en los últimos tiempos se ha puesto en manifiesto que es importante, ¿no?, que para la adaptación de las especies, ¿no?, a las áreas donde viven. Y ya brevemente os presento los datos como dije, el último estudio sobre cuantificación de color mediante antocianinas, ¿no? Perdón, cuantificación de antocianinas mediante fotografía digital. Bueno, muy brevemente os cuento hasta ahora qué metodologías existen para cuantificar color en flores, pero bueno, también en animales, ¿no?, si queremos, ¿no? Originalmente se venían haciendo con estas cartas de colores, ¿no?, por comparación, y después se realizó ya un método, hablan que es más subjetivo, más objetivo, evidentemente, y sería mediante el espectrofotómetro, ¿no?, que hemos visto antes, ¿no? Y en los últimos años, yo creo a partir del 2000 y pico, se pone de manifiesto como la fotografía digital realmente puede cuantificar de una forma muy ajustada el color de animales, y en concreto, en estos trabajos que os pongo aquí, incluso con fotografía ultravioleta, de color de flores, ¿no?, a nivel floral, ¿no? Y por otra parte, ¿cómo podemos cuantificar antocianinas? Pues he hablado antes de la forma bioquímica. Lo que pasa es que el problema que tiene la forma bioquímica, evidentemente, es destructiva. Si yo cojo cualquier tejido que yo coja, tengo que meterlo en metanol, entonces esa forma es destructiva. Entonces, para estudios
de gradiente de selección, herbivoría, fitness y demás, pues muchas veces nos interesa conservar, ¿no?, lo que estamos midiendo, ¿no? Entonces, pues, en los años, a finales de los 90, pues se crea, se utiliza el espectrofotómetro, que cuantifica diferencias en color, y eso se relaciona con la cantidad de antocianina o de clorofila, lo que queramos medir. De forma que un color determinado pues se correlaciona. Y esto pues se ha venido utilizando. Entonces lo que nosotros nos planteamos es, de igual forma que acabo de explicar para el espectrofotómetro, si la cámara digital podía registrar esa información, ¿de acuerdo? Si los sensores de las cámaras, mediante los canales rojo, verde y azul, nos puede servir para regresionar o para cuantificar y por tanto estimar la cantidad de antocianinas, ¿no? Entonces, nada, lo que hicimos es, utilizando el método de referencia de bioquímica, vamos a compararlo con el espectrofotómetro y vamos a compararlo con la fotografía digital, ¿no? Para ello elegimos 6 especies diferentes. En la mayoría de ellas vamos a estudiar la antocianina en pétalos, pero también nos aventuramos un poco a estimarlas en tejidos vegetativos, como son los pedicelos en Borago officinalis, el cáliz en Silene litoria, como veis son rojos, acumulan antocianina, y los tallos, ¿no?, de Sonchus oleraceo. Y bueno, no sé si... aquí lo que hicimos es coger, igualmente que antes, toda la batería de índices para clasificar la física del color, por así decirlo, en esta parte, y también algunos índices específicos de antocianinas, ¿vale?, de cuantificación de antocianina, y vamos a utilizar fórmulas para la reflectancia del color y otras para las imágenes digitales. Algunos índices, bueno, estos de aquí los creamos nosotros, ¿no?, o los adaptamos nosotros. Y bueno, aquí os muestro simplemente para que veáis la regresión de fotografía digital frente a cantidad de antocianina, y veis que la mayoría están en orden de entre 0,8 y 0,9, ¿no? Entonces se ajusta en todas las especies y tejidos, se ajusta bastante bien. El método que nosotros utilizamos se ajusta bastante bien, ¿no? Aquí os muestro la concentración de antocianina como método de referencia frente a imágenes digitales y a espectrofotómetros. Entonces, en la mayoría de los casos mostraron valores similares, como en el caso de Sonchus, pero en algún caso, como el de los pétalos de Malva silvestris, fijaros que el ajuste es mucho mejor en las imágenes digitales, ¿no? Y eso pensamos que se debe, no porque, bueno, sino porque aquí, en estos pétalos, que no sé si diferencian aquí muy bien, pero tienen rayas, ¿no? Tienen parte de pétalo mucho más rojas que las otras. Entonces aquí, cuando pones la sonda del espectrofotómetro, lo que ocurre es que cometes el error de si lo pones en un sitio con más antocianina o con menos antocianina, ¿no?, que son estos puntos de aquí. Entonces pensamos que nuestro método, en este sentido, específicamente para estos casos, nos han dado mejor resultado porque nosotros seleccionamos, evidentemente con la fotografía, la parte que queremos del pétalo. Y en casos de Silene litoria, de los cálices, pues nos dieron relativamente bajas las dos, ¿no?, aunque significativas. Para pétalos de Silene litoria hicimos una validación del modelo, utilizando datos, la fórmula de datos de 2016, y la implementamos en datos, con un nuevo set de datos. Y como veis aquí, los valores observados, reales, de los predichos, pues fueron realmente, no difieren significativamente, la pendiente de la recta no difiere de 1, por tanto es bastante, el método parece ser que funciona bastante bien. Y bueno, ya en definitiva, esto en el artículo que está recientemente publicado, pues damos proponemos, ¿no?, la metodología que hay que seguir, ¿no?, intentando hacerlo de forma lo más básica o fácil posible, ¿no? Realmente estos tres pasos no pertenecen a nosotros, sino que hemos cogido de otros autores, software y demás, y nuestra aportación
sería más en este sentido, ¿no? Esto sería fotografía digital y esto sería el paso de fotografía a cuantificación de antocianina. Nosotros proponemos algunos índices que serían los idóneos. Pero bueno, un poco simplemente para indicaros que la calibración, que sería uno de los pasos más importantes para hacer comparable la fotografía, pues utilizando el método que proponen estos autores, estos serían los datos sin transformar y estos serían los transformados, se ajustan muy bien, ¿no? Es decir, que este software funciona bastante bien, aunque hay otros, ¿eh? Y bueno, ya para terminar, ¿qué ventajas y desventajas tiene nuestro método? Pues bueno, creo que es un método bastante... Lo primero, no es destructivo, aunque el espectrofotómetro se propone como un método no destructivo, no es destructivo para una hoja de una encina, pero para una hoja, para un pétalo, vamos a tener que arrancar ese pétalo, ¿no? Es decir, va a ser realmente trabajando en lo que hemos trabajado en el campo con el espectrofotómetro, realmente es un poco destructivo, ¿no? Entonces creo que es la mayor ventaja, ¿no?, que tiene nuestro método, ¿no?, que es tomar una foto y tú la marcas y puedes hacer repeticiones, ¿no?, puedes medirlo, ¿no?, en un futuro, ¿no? Es relativamente rápido. Nosotros estamos, desde que hacemos las fotos hasta que obtenemos la cantidad de antocianina, pues no sé, puede hacer al día 100 o incluso más, ¿no? Entonces es un método bastante rápido. Y bueno, funciona bastante bien para flores o partes, otros que tengan patrones, rayados como veis aquí o demás. Y bueno, lo podéis utilizar en tejidos florales o vegetativos, ¿no? Y como problema que podría tener, ¿no?, como todo método tiene sus problemas, y una fotografía es 2 dimensiones, ¿no? Entonces, cuando tenemos antocianina en 3 dimensiones, por ejemplo, aquí, veis, estos son pelos sencillos y pelos glandulares, muchas veces la antocianina tienen un volumen, entonces ese volumen no lo va a registrar la cámara, entonces podemos tener problemas de sobreestimación o lo contrario. Y bueno, en algunos casos que las plantas tengan ceras o otras estructuras que den píxeles blancos, también puede haber problemas. Y nosotros, pues bueno, lo hemos probado, como digo, con antocianina y clorofila, pero nos faltaría con carotenoides o beta-alanina, no lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, si alguien lo quiere, podemos comprobarlo o podemos hacerlo juntos, ¿no? Y bueno, nada más, muchas gracias, y cualquier cosilla, cualquier duda que tengáis, pues aquí estamos.